nuevo programa de las provincias también existen. Y es así, las provincias también existen. ¿Y de dónde sacamos esto de que las provincias también existen? Nombre que le dimos a este programa hace 25 años. Resulta que esto que es la Constitución, nos estamos mostrando, la Constitución de la Nación Argentina, establece en su preámbulo: nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen. ¿Entendieron? Es decir, que las provincias son fundadoras de lo que hoy es la Nación Argentina. Y hay varias referencias. También el artículo primero dice: la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución. Las autoridades que ejercen el gobierno federal o una de más legislaturas provinciales del territorio nacional. Es decir, que todos aquellos que, empezando por el presidente de la Nación y su gabinete, y algunos que responden a su ideología, que están en nuestra provincia, en Corrientes, resulta que empiezan a atacar a las provincias, al orden provincial. ¿Por qué digo que atacar? Porque resulta que hay un querido amigo que escribe en el diario El Litoral del Domingo, que nos dice que hay intransigencia de las provincias. ¿Qué es eso? Intransigente es aquel que no quiere conversar. Por eso nunca estuvimos de acuerdo con la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente. Las intransigencias no nos llevan a nada, pero las provincias no son intransigentes, estimado amigo Medina Lareu. Las provincias están defendiendo lo que le es propio. Y celebro que en estos momentos se esté llevando adelante como una, digamos, una posición común. ¿Qué eran antes, cuando en la época de que nos rigía la Constitución del 53? 14 provincias y 10 gobernaciones. Hoy son 23 provincias más el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Y porque celebro, como decía, que se unan, que estén trabajando por un sentido común, por principios comunes, por lo que le corresponde de acuerdo en la participación de los impuestos nacionales, en los ATN, en el impuesto al combustible. Todo eso está reglamentado y el gobierno nacional debe cumplir con eso. No puede cerrarle el pico a una provincia porque no le es afín, o a otra darle más de lo que le corresponde. Nosotros creemos que es así como decimos en el título, que las provincias también existen. También existen y deben respetarse las autonomías provinciales, porque también tiene la Constitución Nacional, nos habla de que en toda esta primera parte, que el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones extranjeras, o para a requerimiento de las provincias en caso que haya una subversión. Pero nada más que eso. Y una forma extraconstitucional de intervenir una provincia es quitarle los fondos que le corresponden. Entonces se la ahoga financieramente. Por eso yo pensaba de que al gobierno nacional le iba a convenir en estas elecciones que tenemos este año de renovación de la mitad de las bancas del Senado de la Nación y de un tercio del Senado de la Nación y la mitad de diputados, que el gobierno nacional o el Partido de la Libertad Avanza iba a preferir, antes que disputar una gobernación provincial
como en este caso, una gobernación provincial, sino que lo que le interesaba eran los 3 diputados nacionales que se eligen este año en Corrientes. Corrientes no elige senadores. Los senadores de Corrientes todavía tienen 2 años más, porque cada año, cuando se reparte por tercios, que se repartió cuando, volvimos a la democracia y a la república, se distribuyó que provincias se renovaban a los 2, a los 4 y a los 6 años. Entonces, era lógico que el gobierno nacional o la Libertad Avanza sellara acuerdos con las fuerzas provinciales, haciendo un cambio, un trueque. Los apoyamos provincialmente, pero queremos los diputados nacionales, porque el gobierno nacional necesita de los legisladores nacionales electos por las provincias. No le hace engordar al gobierno nacional disputar una gobernación. En esto tiene razón el consejero del gobierno nacional, Santiago Caputo, que hay que tratar de consolidar con gobiernos amigos, pero reforzar el Congreso de la Nación. Sin embargo, Karina Milei quiere presentarse en todos lados, aún para salir tercero, cuarto o quinto. Bueno, si eso es lo que elige, seguramente es lo que van a recibir. Pero de ninguna manera podemos aceptar que el gobierno nacional le recorte a las provincias aquellos fondos que legítimamente le corresponden. Por eso hay una rebelión de gobernadores, que el 9 de julio se va a realizar un acto en Tucumán y que el presidente, o decir, la presidencia de la Nación, está invitando a los gobernadores de provincia para reunirse todos en Tucumán. Lamentablemente, o no, van a concurrir al 9 de julio, es decir, el día de mañana o la medianoche de hoy, a Tucumán para recibir el 9 de julio. Solamente 8 o 10 gobernadores han manifestado su voluntad de presentarse a acompañar al presidente en las ceremonias del 9 de julio. Esto demuestra que hay disconformidad. Pero también hay algo que quiero hacer notar. ¿Por qué no va el gobernador de Córdoba, por ejemplo? Porque dice que Córdoba, una de las provincias más fuertes, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, la provincia de Córdoba, dice el gobernador, no tiene avión oficial y no tiene cómo trasladarse de Córdoba a Tucumán. Por un lado parece absurdo, pero por otro lado nos muestra que Córdoba está invirtiendo bien los fondos que recibe. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar una solución? La vamos a encontrar dentro de este librito, la Constitución de la Nación Argentina, es decir, cumpliendo lo que dice la Constitución. No queremos, autoritarios en el gobierno nacional, sino lo que queremos es presidentes de la nación que comprendan que las provincias también existen. Vamos a un corte. Estamos en comunicación con Pablo Sirven, que es periodista del diario La Nación. Habitualmente los días domingo en la página 2 podemos leer los artículos que él escribe. Muy interesantes, están en Medios El Mensaje, y hacemos especial mención del día 29 de junio, cuando habla de que la política en la letrina también hunde al país. Con este título, siguiendo las expresiones de Pablo Sirven, hemos escrito para el diario Litoral de Corrientes un artículo donde dice un país sin crédito, repitiendo un editorial del diario Litoral del día anterior, en el que hablaba de que
la economía y la política son fundamentales para un crédito, y yo le agregaba que también es importante el respeto a la justicia para atraer inversiones, y el vocabulario que usa el presidente, bien calificado como la letrina que hunde al país, también es importante. Queremos escucharlo en vivo, estimado Pablo Sirven, sobre este tema. Bueno, a ver, me parece que lo que se presenta como un tema menor, ¿no? Como diciendo, bueno, lo importante son las medidas que se toman, no las formas. Yo creo que el trato, los humanos que tenemos es el lenguaje, ¿no? Y tiene que ver el modo también. No es solamente forma, es fondo. Sí. Cómo nos tratamos, ¿no? Me remito a los hechos de la vida. O sea, nadie haría una pareja con alguien que se maltrate desde el principio. Después sabemos que en el tiempo muchas veces algunas parejas se llevan muy mal y se tiran hasta los platos, pero digo, nunca nadie iniciaría una pareja de esa manera. Nunca nadie cerraría un negocio si la otra parte se maneja, digamos, con un lenguaje soez y maltratador a la otra parte. Entonces, mucho menos en el plano de la política y menos todavía de la política mundial, ¿no? Por eso la diplomacia tiene todos sus protocolos, sus formas, ¿no? Sí, sí. Me parece un contrasentido, pero no es un contrasentido, porque esa es como la base. No es que si somos muy cuidadosos vamos a conseguir buenos negocios y vamos a hacer un buen gobierno, no. Pero sin eso no podemos arrancar. Y después hace mucho ruido, como estamos viendo en este gobierno desde diciembre de 2023, ¿no? Teniendo tantas ventajas, con una oposición desmembrada, que no tiene ideas ni nada, con una bandera tan atractiva y que el electorado apoya, como es la baja de la inflación. Bueno, después se malogra por estos malos tratos, ¿no? Por estos empujones virtuales que después obviamente pasan a los hechos, ¿no? Lo hemos visto como también en la oposición y en el mismo periodismo empieza a permear ese lenguaje soez, y después hacia formas más peligrosas, como fue, por ejemplo, los desmanes y disturbios en Canal 13, las pintarrajeadas en medios críticos del kirchnerismo, el atentado con estiércol a la casa del diputado Esper, ¿no? O sea, no es que las palabras quedan en palabras, después las palabras siguen avanzando a hechos del mismo tenor y empieza un tipo de violencia que después es muy difícil de frenar, ¿no? Sí, ahora incluso también el periodista Morales Solá también hace una referencia a lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, donde prácticamente parecía un ring donde estaban todos contra todos y yéndose a las manos, ¿no? No es forma para tratar la legislación nacional. Claro, bueno, sí, yo justo en el último artículo un poco recordaba los programas de Mauro Viale de los años 90, de las chicas Coppola, ¿no? Que sí, se agarraban a los cachetazos, se tiraban de los pelos. Bueno, era un show mediático. Ahora, es inconcebible que un congreso se vuelva con ese lenguaje, digamos, tan áspero, tan soez, que finalmente lo que logra es que no avance nada. De hecho, la sesión, la última de diputados, se levantó, entonces los problemas quedan acumulándose sin resolverse, porque como se dicen barbaridades, no hay manera de sentarse y de negociar o de consensuar absolutamente nada, ¿no? Lo único que consiguen es, bueno, repercusión en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero es algo que no avanza, que nos embrutece, porque, digamos, estamos siempre expuestos a ese mismo lenguaje así rastrero, ramplón, ¿no? Como usted señala, un lenguaje de barra brava, ¿no es cierto? Exactamente, y entonces los argumentos ya no importa tener argumentos, ya no importa la razón, sino que a ver quién es más guapo, quién dice la guarangada peor, ¿no? Sí. Y esto empieza a contaminar, bueno, baja del presidente hacia el oficialismo, pero también en la oposición, ¿no? Yo decía,
Cristina Kirchner, con la cantidad de cosas en contra que tiene, al menos no era tan proclive al lenguaje ramplón. Bueno, últimamente se ha contagiado también y vemos que en sus comunicaciones usa lenguaje soez, ¿no? Entonces digo, gente que ha sido presidente más de una vez tiene que dar el ejemplo. Bueno, en el caso de Cristina Kirchner no puede dar ejemplo, está condenada por defraudación al Estado, pero digo, no se dan cuenta que están en una vidriera muy expuestos y que todo lo que hacen es fuente de ejemplo, de buen ejemplo, de mal ejemplo. Lamentablemente siempre se inclinan más por dar un mal ejemplo, ¿no? Qué bueno. Así es. También parece que Cristina quiere acoplarse a este uso de palabras soez cuando usa el yiddish, que es el idioma de la diáspora judía, cuando habla de tujes, que es, digamos, la cola, que, bueno, yo creo que es una palabra que sea de uso común ya en nuestro vocabulario. Es el yiddish y no el hebreo, ¿no es cierto? Cosas distintas. Sí, sí, sí. Y el semite que usa, que es ramplón, digamos, está hablando del presidente de la República, ¿no? Y ella también es 2 veces expresidenta y vicepresidenta, ¿no? Entonces, me parece que ese lenguaje de barra brava y de virtual, de chacota, no sé, de chicos del secundario de un colegio nocturno de Arrabal, ¿no? No cuadra, ¿no? No cuadra en gente que uno debería aspirar y ellos deberían aspirar a ser estadistas, ¿no? Y están lejísimos, años luz de serlo, con ese lenguaje que traduce finalmente lo que son, ¿no? Yo digo, no, por eso digo que el lenguaje no es forma, es fondo. El lenguaje nos expresa cómo somos interiormente, cómo pensamos, cómo sentimos, ¿no? Pablo, ¿usted cree que este lenguaje soez, digamos, puede tener repercusiones en la política? Es decir, hay gente que apoya, dicen que la juventud apoya este lenguaje fuerte. ¿Es así? ¿Usted cree que es así? A ver, una cosa es en la juventud y en la privacidad, ¿no? Un vestuario de, no sé, de chicos, de jugadores de rugby, por poner un ejemplo, pueden darse el lujo de decir alguna palabrota. Además, a ver, la palabrota en sí tiene un sentido, pero siempre que sea en un uso excepcional, porque si no pierde incluso su sonoridad. Roberto Fontana Rosa, en el Congreso de la Lengua, en 2004, en Rosario, hizo toda una exposición muy recordada, muy risueña, desopilante, sobre el uso de la mala palabra, ¿no? La mala palabra está en el diccionario de la Real Academia Española, o sea, es una palabra que se puede usar, pero muy excepcionalmente, porque si uno la usa todo el tiempo, lo único que la palabra pierde un poco el impacto, porque de tanto uso pierde el impacto, pero deja toda la suciedad que tiene esa palabra, ¿no? Entonces, las personas que las usan tanto contaminan su lenguaje y finalmente contaminan su pensamiento. Por eso yo decía, bueno, un lenguaje, una política de letrina, ¿no? Porque es como que usa la suciedad. El Papa Francisco hablaba, ¿no?, de la coprofilia, ¿no?, del amor a la caca, como decir, bueno, a lo sucio, a lo feo. A ver, como que es un tema que excede a la Argentina, no es simplemente la Argentina. Me parece que las redes sociales, que están con un pie en la privacidad, pero tienen una vidriera, te dan este derecho de usar palabras más fuertes, pero ese lenguaje no tiene que contaminar la esfera pública presencial, ¿no? Porque tiene que ser ejemplar en sus gestos, en sus decisiones, pero también en el cuidado, en la manera de comunicar las cosas, ¿no? Así es. Pero bueno, eso lamentablemente no estaría sucediendo, ¿no? ¿Usted cree que todo este lenguaje puede tener influencia en las elecciones del próximo mes de octubre? No, yo lo que creo que entrando como estamos ahora en un proceso electoral, bueno, ustedes como la provincia de Corrientes ya y otras provincias también ya están inmersas en ese clima, a nivel nacional, con los medios además nacionales, con tantas señales de noticias
siempre alertas a lo que diga tal o cual. Me parece que lo que vamos a ver en estos meses, hasta las elecciones nacionales de octubre, es un aceleramiento de este lenguaje. Lamentablemente no va a disminuir. Me parece que se guapea mucho con eso. Yo creo que a la gente le está saturando, le está fastidiando. De hecho, bueno, en 2023 vota un personaje fuera del sistema político, muy disruptivo, como es Javier Milei. Y sí, después del 23, después de esas elecciones presidenciales, todas las elecciones parciales que hemos estado viendo hasta ahora en las provincias, lo que está dando es un gran ausentismo, o sea, una gran indiferencia del elector hacia las propuestas que hay, ¿no? Yo creo que son llamados de atención. Primero, haber votado a un personaje fuera del sistema político. Y segundo, más grave aún, el cómo la gente está dejando de ir a votar. Esto es muy peligroso para la democracia, pero es una protesta muy patente que está haciendo la gente en distintos distritos, porque está sucediendo en distintos distritos. Estamos viendo con mayor o menor medida cómo la gente empieza a darle la espalda a los comicios, ¿no? Lo cual es muy grave, ¿no? Es importante porque no se puede determinar el curso de una provincia, en este caso mi provincia Corrientes, donde vamos a elegir gobernador, que no concurra a votar nada más que el 50 o el 49 o el 55% de los votantes, porque eso no va a representar la voluntad del correntino, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo ve usted el tema de la intención del gobierno nacional en estos momentos de no otorgarle a las provincias los fondos necesarios para su desenvolvimiento, y se plantea una especie de intransigencia, pero desde el gobierno nacional, no intransigencia de las provincias, en cuanto a resolver los problemas, al punto que las provincias se están uniendo en muy buen momento, que demuestra que las provincias también existen, como es el título de mi programa. Y digamos, usted, ¿cómo ve este tema de la intromisión de la nación en la distribución de los fondos? Y mal, porque digamos hay recursos que están, digamos que no es una decisión arbitraria o por capricho que el presidente actual o cualquiera pueda decidir, ¿no? Si bien siempre han tenido los gobiernos centrales algún tipo de discrecionalidad, especialmente con el manejo de los ATN, digamos, en esta administración, con tal de cerrar las cuentas, bueno, deja impaga cosas que no son suyas, digamos, que no es un dinero propio que puede manejar a su arbitrio, ¿no? Y me parece que es una burrada también, porque el presidente que ha sido electo no tiene mayorías legislativas, y entonces era interesante bordar acuerdos con provincias. De hecho, al principio, con muy buena voluntad, algunos gobiernos provinciales con mayor o menor adhesión, bueno, le estaban poniendo el hombro al presidente, pero ya se ve, digamos, lo que fue la convocatoria del presidente el año pasado, el 9 de julio pasado, con el Pacto de Mayo, que fueron muchos más mandatarios provinciales, y para que bueno, le costó juntar los poquitos que van, ¿no? Esto no es gratis, digamos. Y si las cosas en algún momento se le complican al presidente, se ha hecho tantos enemigos, no ya solamente en la oposición kirchnerista, sino incluso en sus aliados, ¿no? Así es. PRO, que se ha cansado de maltratar, y bueno, y también sucede con los gobernadores, ¿no? Que el mismo de su provincia, ¿no? Que no es que no estaba en la vereda del frente con el que se podía dialogar. Pero bueno, el gobierno hace como cree que es un mérito pelearse con todos. Realmente es un poco suicida, ¿no? Pensando especialmente que no siempre las cosas van a salir bien, y entonces para esos momentos digamos que son peores por lo económico, por lo político, es necesario siempre tener una buena relación, lo cual no quiere decir que cada cual tenga que pensar
lo que quiera, digamos. Tener buena relación no quiere decir que todas tienen que pensar igual. Por supuesto. En la democracia justamente el disenso es una cosa saludable, ¿no? Pero bueno, hay gente que los populismos a veces son más bien la tendencia a la autocracia, ¿no? A la poca tolerancia a las ideas distintas, lamentablemente se sigue dando, ¿no? Sí, yo decía en mi editorial que veo mejor la posición de Santiago Caputo, que llevaba a una negociación con los partidos provinciales, con las fuerzas provinciales, para a cambio de eso de recibir un apoyo nacional, recibir los legisladores nacionales que se resuelvan, que se eligen este año, porque en este momento creo que le interesa más al gobierno nacional robustecerse en el Congreso que ganar una provincia o demostrar que, como en el ejemplo de Corrientes, tendrán 20 o 30 mil votos, que es la idea de, digamos, de la hermana del presidente, ¿no? Claro, ahí lo que se está viendo, que habrá que ver si eso finalmente desemboca en una crisis, es que esa misma intolerancia que tienen hacia afuera, hacia la oposición, hacia todas las oposiciones, incluso a sus aliados, esa misma intolerancia empieza a traer problemas hacia adentro, porque digamos el célebre mencionado como triángulo de hierro del presidente, de la hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia, más este asesor en las sombras que Santiago Caputo, bueno, empieza a haber porroteos por ese lado, ¿no? O sea, se ve que la hermana del presidente es mucho más intransigente y quiere teñir de violeta todo el país, cuando, bueno, por ahí no le dan los tantos, ¿no? Y hay que ver ahora, como siempre, un poco la que define las cosas es la provincia de Buenos Aires por tener la mayoría de votantes, ¿no? Entonces sí, es muy interesante lo que va a pasar ahora, pronto. Bueno, el cierre de listas estamos en horas, y lo que va a ser la elección de la legislatura bonaerense en septiembre, y qué va a pasar, qué va a pasar hacia octubre, ¿no? Con las elecciones nacionales. Sí, se nota, digamos, que la posición de los gobernadores en este momento, que el gobernador de Misiones es uno de los primeros que se manifestó de que concurre a Tucumán, digamos, una posición que ya se mostró en el momento de votar ficha limpia, donde los legisladores de Misiones... De Rovira, ¿no? Sí, bien. La gente de Rovira, que cambió a último momento, sorprendió a todos, ¿no? Sin explicación. Bien, Pablo Sirven, muchas gracias por su tiempo, y seguimos leyendo acá. Corrientes llega La Nación sábado y domingo únicamente, pero también estamos informados por el sistema de internet. Bien, le agradezco el tiempo que nos ha dedicado, y seguramente volveremos a conversar con usted. Muchas gracias. Con mucho gusto, mando un abrazo y un saludo a todos los correntinos. Bien, muchas gracias. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con el ingeniero José Sesma y el agrimensor Miguel Yankovich, ambos personas que se han dedicado a los temas importantes de Corrientes y del país, al punto que han escrito un libro que hoy será presentado a las 19 horas en el centro, en el Consejo Profesional de Ingeniería. Vamos a pedirle a José Sesma que nos hable un poquito de su trayectoria en la vida pública, en la parte provincial y nacional, y también a Miguel Yankovich. ¿Por qué? Porque es necesario que la audiencia conozca a quienes estamos entrevistando, que no son personas desconocidas ni improvisados. Bien,
José, te toca empezar. ¿Algún antecedente tuyo? Por favor. De ya, antes que nada, don Toto, y disculpe que lo tutee. Por supuesto. De ya, muchas gracias por invitarnos a su programa. Estamos aquí para presentar un gran libro que nos ha llevado más de 4 décadas de edición, muy importante. Como usted dice que me presente, bueno, hemos luchado durante muchos años, esto viene de mi primaria, de poder integrar toda la región NEA y a través de la región NEA integrar el norte grande argentino. Yo me desempeñé como funcionario público, empecé muy joven, a los 18 años en la Municipalidad de Corrientes, fui jefe de electrotécnica, después de semaforización, alumbrado público, después trabajé en la provincia, hice iluminación ornamental de todas las iglesias de la capital correntina, después tuve el honor y la gracia de iluminar la Basílica de Itatí con iluminarias que no había en el país en ese entonces, estoy hablando hace 35 años atrás, y después trabajé a nivel nacional, hice el estudio de la demanda del gas natural para la región NEA en el año 2007, después me fui del país siempre para hacer mis maestrías y estudios de del petróleo y gas y de energías alternativas. En base a toda la experiencia y tratando de querer desarrollar todo el tema de esta región e integrarla, es que me reuní hace más de 25, 30 años con el agrimensor y empezamos a pergeniar la concretación del libro. Pero antes de hablar del libro, le voy a dar pie a la presentación del Miguel, sí. Tu turno ahora. Mi turno. Yo me inicié en la Dirección Nacional de Puerto y Vía Navegable del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, así llamado en su momento. Desfilaron muy personajes de alta valía y conocimiento, como el ingeniero Valdriotti, estaba Atlántico Rodríguez, estaba el profesor Dolder, el ingeniero Dolder, el ingeniero Celada, todo gente que me llenan de orgullo. Y el último que estuvo antes que yo llegue ahí, el agrimensor Ángel Domingo Abás. Y con el fallecimiento de él habíamos quedado unos 40 profesionales y yo era el más joven de todos, tenía 35 años. Entonces querían reemplazar y me llamaron a mí para que yo ocupe ese lugar de Buenos Aires. Bien, también nos está acompañando Marcelo Falcioni, el doctor Marcelo Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas de la provincia. Marcelo, ¿vos tuviste contacto acá con los amigos en la elaboración de su libro? En la elaboración no, estuve en contacto cuando tomé conocimiento de la existencia del libro, que estaba cerca la presentación oficial, formal. Me pareció interesante compartir contigo la idea de traerlos al programa, porque es un programa del cual vos también sos parte. Sí, no, yo prácticamente me puedo considerar un columnista, por decir de alguna manera, del programa, y bueno, agradecido por estar en el programa, pero particularmente para estar acá con los amigos que han, por lo que algo adelanté, saber que elaboraron una obra muy importante, trascendente, seria, que tiene ribetes, ¿no es cierto?, políticos, geopolíticos, muy interesantes, y que sería importante que toda la población, que los dirigentes, sobre todo los dirigentes que nos gobiernan, peguen un vistazo a este libro, sino leerlo por completo, porque le va a ser mucha ayuda para su gestión y para la trayectoria de nuestra provincia y país. Bien, vamos entonces con José, que nos hable del libro que van a presentar esta noche. Muy bien, la breve introducción que hizo acá mi amigo el doctor Falcioni es realmente bastante importante, porque es cierto, es geopolítico. Esto tiene algo, un pretexto político, pero es de política de Estado, no política de gobierno, no político partidario. Esto
Es un libro que no ha llevado mucho tiempo de investigación, más de 3 décadas, en la cual hemos resumido los libros de el agrimensor Yankovic como los míos, que cada uno de los libros tienen más de 600 páginas. Lo hemos resumido en este libro que se llama La integración de América, en la cual es un libro de una trilogía de 3 libros en uno solo, que lo hemos resumido a esas más de 2000 páginas en 272 páginas, con 3 etapas o 3 libros. Trabajo importante reducir. Realmente es muy importante, y nos dimos la oportunidad de debatirlo, de que este libro tiene muchas imágenes de alta calidad. Es más, para hacer esto tuve que inscribirme como autor, a él, al agrimensor y a mí, como autores del libro a nivel nacional, como editor, como diseñador gráfico, porque lo tuve que hacer todo a pulmón. Y hemos puesto imágenes que van a poder observar en el libro, una imagen de alta calidad, en la cual está desarrollado todo el libro, y que usted va a poder apreciar de lo que es todo el libro. Efectivamente, ya a la audiencia le decimos que viendo las páginas que nos está mostrando el ingeniero José Sema, estamos tomando conocimiento de que es una obra trascendente y necesaria para que la juventud, para los estudiosos, puedan tener conocimiento de esto. Doctor, en este momento le hago entrega de un ejemplar, lo mismo a usted, doctor Falcioni. Muy amable. El tema, le voy a dar una breve reseña. Esto es sé que el tiempo en la televisión es tirana. Este es un libro, La integración de América, y la idea fundamental es de resumir 3 volúmenes que a su vez fueron resumen de otros tantos libros de investigación. Yo tengo más de 16 libros escritos y que hoy lo volcamos, plasmamos en uno físico. El primer libro trata de la integración logística del Psicosur. El segundo tomo, que está en este libro, trata de la integración energética en el Mercosur, y la tercer parte, el tercer libro, trata de los corredores bioceánicos en el Trópico de Capricornio. Hemos ensamblado con imágenes, con mapas, y lo hemos volcado en un tamaño A4 para que la gente de profesionales ya que han pasado los 50 años puedan leerlo tranquilamente, pero tiene una particularidad muy importante: tiene un lenguaje no técnico para que sea entendible por todos. A su vez, una imagen habla por 1000 palabras. El tema fundamental es ustedes fueron parte y siempre estuvimos desde el año 94 luchando por un segundo puente Chaco Corrientes. La idea es de integrar todo el cono sur. ¿Y cómo tenemos que empezar? Hablamos muy bien de qué es el Psicosur, qué es el Mercosur, y la idea que tiene este libro es hacer el Siamesur, que es la zona de integración de América del Sur, para posteriormente ensamblar América Central y tener un cono sur completamente unido, porque como ustedes saben, el Mercosur sí integran países, pero el Psicosur solo integra departamentos, regiones, provincias, como en el caso de la Argentina, solo las 11 provincias del norte grande. La idea es desarrollar íntegramente que los países del Psicosur, que para que la gente entienda, son todos los países del Mercosur, sumándole a Chile y a Perú. Hablamos de los pasos trasandinos. ¿Y por qué destaco fundamentalmente el tema de los corredores bioceánicos en el Trópico de Capricornio? Dios nos dio, y acá el agrimensor estuvo hablando de eso, Dios nos dio la ventaja que en el Trópico de Capricornio es el lugar que está muy
que une las fronteras de los países miembros del Cicosur, que a su vez tiene el menor recorrido para unir los dos océanos, y que a su vez tiene en el Trópico de Capricornio 3 hidrovías muy importantes. Acá siempre se habló de la hidrovía Paraguay-Paraná, pero muy poco mencionada es la Paraná-Tieté, que de Brasil, que es para destacar porque tiene mucha relevancia, porque los brasileros en el estado más grande que es San Pablo, han desarrollado y han hecho navegable el río Tieté a lo largo de 464 kilómetros. Hablamos de lo que es el poder de desarrollar y que sea navegable Itaipú, hablamos de Añacuá, hablamos de la hidrovía Paraguay, el agrimensor amplio desarrollo, ya lo ha destacado en sus trabajos. Hablamos de los puertos. Acá la idea es llegar al Pacífico, y el Pacífico se mueve entre el 75 y el 80% de la economía mundial. Ahora, ¿qué puertos uniría? ¿Qué puertos uniría? La idea fundamental es de todos los puertos que están en Río Grande do Sur, en Santa Catarina y en Paraná, pero sin embargo lo que uniría son los puertos desde Santos hasta el puerto de Río Grande do Sur, con los puertos del Pacífico. Pero acá hablamos fundamentalmente lo que se llama la zona de carga y desarrollo, que en la jerga anglosajona se llama el hub logístico, que hoy está desarrollándose en Perú. Perú es el centro logístico de Sudamérica, y que va a tener la oportunidad, ya inauguró en el libro cuando escribimos el tema de Chancay, se inauguró en noviembre la primera etapa, está todo desarrollado. A ver, para que ustedes tengan una idea, Perú tiene 59 puertos, de los cuales 40 son estatales, 19 son privados, pueden utilizar públicamente. China está desarrollando un puerto importante. A ver, pero sí, China público, también claro. hablamos, China estamos hablando y se habla en el libro, y esta noche lo vamos a pasar con diapositivas y videos de este libro, en la cual China tiene el principal puerto del mundo, que es Chancay. Chancay mueve casi 50 millones de TEUs al año. Un TEU es lo que transporta en un contenedor de 20 pies. 50 millones, para que ustedes tengan una idea, comparándolo con el puerto más importante del Cono Sur, que es el puerto de Santos. Santos mueve 4 millones y medio. 4 millones y medio a 50, hay una gran diferencia. Bueno, a ver, ese puerto que está en Chancay, una de las ciudades más importantes de China, tiene un calado de 22 metros. Perú hoy inauguró la primera etapa, el de Chancay. También puso en funcionamiento el nuevo puerto de su capital, el Bicentenario, en Lima. Pero está teniendo un proyecto, y presentaron, y esto es importante para esta región, presentaron en el Congreso de Perú un puerto que va a ser el puerto más importante de todo el continente americano. Y es el proyecto de Corío, que tiene una batea de 10 kilómetros de largo, con una batea natural de 30 metros de profundidad. Esos 30 metros de profundidad van a poder posibilitar el amarre de barcos que no pasan por el Canal de Panamá. Claro, la idea de los chinos es tratar de liberarse del cruce por el Canal de Panamá, claro, que también es parte de la geopolítica china, ¿no es cierto? Sí. Ahora, empezó a desarrollarse, por lo menos así lo publicita Paraguay, el comienzo de una ruta que uniría corredor oceánico por Paraguay y Bolivia. pasa por
el puente que todo eso está desarrollado en el libro para que vean ustedes lo que me está preguntando acá el doctor Uniski. El puente es el puente que une Carmelo Peralta con Puerto Muriño, que está a 670 kilómetros de la capital de Paraguay, de Asunción, y que uniría el Mato Grosso Sur con el Asunción y recorre 532 kilómetros para llegar a la frontera con Salta, ahí en Misión La Paz, y de ahí llegar a los puertos de Chile. Perdón, ingeniero, ahí tenemos en nuestro mapa, sí, tenemos una ruta que estaría, digamos, Puerto sí, Alegre, que pasaría por Corrientes y uniría Pacífico con Atlántico. Claro. ¿Es posible, digamos, Mire, esa sí, traza? es posible. A ver, acá no se trata, acá en realidad en todo el continente con el continente sudamericano, el cono sur, hay más de 9 proyectos de corredores bioceánicos. Tal es así que ahora Perú, por ejemplo, ha presentado y ya tiene el visto bueno de Chile. Le falta a Brasil, pero es un proyecto de un tren transoceánico de más de 5.800 kilómetros, que uniría desde Santo hasta los puertos al norte, sería Chancay, 5.800 kilómetros. El proyecto lleva 12.000 millones de dólares para hacerlo, y es solo ferrovial. Este proyecto que impulsa Paraguay y el proyecto que nosotros impulsamos, que es entrando por Paso Los Libres, hay un proyecto también de entrar con un ferrocarril por Iguazú, llegar hasta Posada, unirse al Gran Capitán y de ahí desarrollar hasta acá. Y nosotros hemos luchado con usted, doctor, y con el doctor Falcioni, tener un segundo puente, pero la idea fundamental que volcamos en este libro, que todas las uniones que tiene que haber entre los países miembros del Cicosur y de todo el continente, a partir de ahora tienen que ser bimodales. ¿Qué quiere decir que sean bimodales? Que sean carreteros y ferroviarios. Bueno, el primer proyecto del segundo puente era ferroviario. Sí, señor. Y ahora, después se anuló la parte ferroviaria, se quiso hacer de 4 manos y todo quedó en la nada. Todo quedó en la nada. Ahora, yo cuando actuaba políticamente bregaba también por por un puente Goya Reconquista, que es el que estaría marcado en el mapa, digamos, como entrar por Paso de los Libres también, y digamos, atravesar la provincia de Corrientes y después atravesar toda la República. Eso le daría un gran movimiento a toda la zona del nordeste, ¿no es cierto? Sí, mire, doctor, nosotros tenemos 14 pasos fronterizos entre Chile y Argentina. 14 pasos fronterizos, de los cuales solo 3 pueden ser transitados los 365 días del año. De esos 14, uno solo es ferroviario, el Socompa, en Salta, y a su vez tiene el Sico en Salta. Y después tenemos el Jama en Jujuy. Esos son los 3 pasos que funcionan los 365 días. Bien, ingeniero, usted ha dicho al comienzo que los tiempos en televisión son tiránicos y estamos ya a punto de cubrir nuestra parte, o la parte de nuestros invitados en este tema. Así que le pediría un cierre. Quiero destacar que esta noche tenemos que integrarnos todos. Esto lo vamos a desarrollar en todos los consejos profesionales de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de todo el Cono Sur, o sea, las 11 provincias. Luego vamos a dar charlas de presentación en las universidades, en las escuelas técnicas, ya estamos invitados para hacer una charla en el Paraguay. Posteriormente queremos llegar a Bolivia, a Chile, destacando esto, que es la única manera de integración. Por eso le esperamos esta noche en el Consejo Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, cito por la calle Rioja 1240, donde vamos a desarrollar con 125 diapositivas y videos lo que está involucrado en este libro. Es tan importante que estemos, y especialmente lo vamos a esperar a ustedes,
que nos hagan todas las preguntas con más tiempo. Vamos a estar ya fuera de la televisión y vamos a poder desarrollar estos temas. ¿Un cierre, Agrimensor? Muy contento por ser parte de esta obra, que es bastante, muy importante para el desarrollo de toda la región. Queremos ir juntando las distintas provincias y así, de esa manera, digo yo, a veces como buscan los legisladores juntarse en la época de las elecciones, ahí ya no miran los colores políticos, sino miran cómo arman la ingeniería política, como dicen ellos, para tratar de hacer la lista. Bien. Y a esa misma manera me gustaría que nos juntemos todos los profesionales y tratemos de hablar con los legisladores para que hagamos un proyecto en común para el bien de todo el Cono Sur, después el Psicosur, el Siame Sur, y que vayamos, si es posible, toda América. Bien, ese es mi anhelo y le agradezco infinitamente la atención. Bien, tenemos la presencia del diputado provincial Horacio Pozo, quien ha estado escuchando todo eso, la parte de ustedes, así que seguramente el eco que usted pide de los legisladores lo tenemos acá. Y lo esperamos gustosamente al doctor Pozo esta noche. En vivo y en directo. Sí. Bien, muchas gracias, Marcelo, también a ti. Bueno, seguimos con el programa. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizas tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos con el diputado Horacio Pozo, quien ha estado presente durante la intervención del ingeniero Sesma y el agrimensor Jankovic. Bien, Horacio, vamos a la parte política, que es la que en estos momentos agita a la provincia. ¿Cómo ves la resolución de los partidos que ya prácticamente están cerrando las alianzas, ¿no? Creo que hemos tenido, hay una parte buena y hay un episodio complicado del que no estamos contentos, que es el cerrar las alianzas. Ha sido, digamos, el inicio del proceso electoral y creo que eso se ha cumplido. Hay 4 alianzas que creo que expresan bien las distintas posiciones. Hay 2 alianzas que representan, o 3 que representan un poco el pasado, y otra alianza en la que estamos nosotros, que creo que representa lo nuevo, el cambio para Corrientes, que es La Libertad Avanza con Eli. El episodio que no nos gusta es el que se trata de este decreto que sacó el gobernador en el medio del proceso electoral, sin ningún tipo de consulta. No está obligado a la consulta, pero cuando se trata de modificar las reglas electorales, siempre se dice que tiene que ser de común acuerdo, para que el sistema electoral sea aceptado por todos, de tal manera que quien surja de la elección esté absolutamente legitimado y que nadie cuestione el origen. Pero este decreto que viene a complicar la formación de alianzas en los municipios es una intervención que se puede considerar que es inconstitucional, que es ilegal, que es extemporáneo, porque no está al comienzo del proceso del llamado a elección. Sí, tal vez lo que yo calificaría de extemporáneo, porque en realidad soy partidario de unificar las propuestas. Ahora, el decreto 1260 se publicó o se dictó después del cierre de las alianzas, ¿no? Sí, es antes del cierre de las alianzas, pero una semana antes, cuando la convocatoria está hecha. Las conversaciones ya estaban. Claro, exactamente. O sea, ahora, como decíamos en programas anteriores, el decreto, digamos, no autoriza que un candidato a gobernador, por ejemplo, sea apoyado por una lista, por otra lista, por otra lista
en un municipio, por ejemplo en la capital o en cualquier municipio de la provincia. Es decir, que yo interpreto como una ley de lemas al revés. Digamos, los lemas están, digamos, en las provincias, en los municipios, y suman todo a un candidato. Exactamente. ¿No? Es así, ¿no? Así es. Ahora, ¿han analizado en las alianzas posiciones, digamos, que le presentan a las provincias, a la provincia, al electorado provincial, como plataforma de gobierno? Porque no solamente decir que esto está mal o está bien es suficiente, ¿no es cierto? Sí, nosotros advertimos, y lo revelan las encuestas, que hay un 60% de los correntinos que quiere un cambio. Nosotros consideramos que hay un final de un ciclo de 24 años que necesita una oxigenación. Y el advenimiento de La Libertad Avanza a la política argentina, con un respaldo popular muy importante y con resultados también importantes, más allá de que después vienen algunos cuestionamientos, a veces a los modos, a la forma, pero un pueblo argentino que viene de un proceso populista de 70 años, también a veces requiere algunos... Oxigenación. Exactamente. Entonces, hoy nosotros estamos preparándonos para el inicio de la campaña, porque ahora este fin de semana se van a conocer los candidatos y la semana que viene ya estaremos en plena campaña haciendo conocer las plataformas. Plataformas, ideas, propuestas y cuestionamientos hasta a quienes vienen gobernando por sus acciones. Ahora, yo creo que las expresiones de Tato Romero Félix en el día de ayer, cuando se eligen los candidatos del PANU, cuando dice que integrar una alianza no significa sometimiento, sino que cada integrante de una alianza puede manifestar sus disidencias en determinado momento, ¿no es cierto?, no estar sujeto, digamos, como él dice, sometimiento. Ahora, Eli perdió algunos apoyos aparentemente por la renuncia, por ejemplo, del doctor Lanari, que es viceintendente actual de... ¿Eso representa algo o son actitudes netamente personales? No, para nada, son cuestiones personales que siempre existen en la política. Las otras alianzas perdieron gente mucho más importante. Sí, sí. O sea, el radicalismo perdió a Eli y también lo perdió a Colombi. Así es. O sea que estos otros casos son absolutamente insignificantes. Creo que Eli está pasando su mejor momento de su historia, con todas nuestras estructuras movilizadas, con mucho entusiasmo y bueno, con ganas de ser protagonista en el próximo turno electoral, porque acordándome de la referencia a Tato, seguramente está teniendo en cuenta la falta de diálogo del actual gobernador con todos sus quienes fuimos sus socios políticos. Sí. Entonces, indudablemente que cuesta poder ser socio y acompañar a quien no tiene vocación de diálogo. Ahora, también La Libertad Avanza, o la idea de la ideología de Milei, ha tenido un aporte desde el Partido Liberal con Leconte, ¿no?, que se renunció a la dirigencia del Partido Liberal siguiendo las ideologías o las posiciones de Milei. Sí, sin duda, todo el arco liberal, y hoy lo escuchaba a un funcionario nacional decir que hay 2 millones de argentinos, la mayoría jóvenes, que se fueron del país buscando mejores oportunidades afuera, porque sienten, digamos, que el populismo traba, no genera oportunidades, y bueno, tenemos que recrear las condiciones de un país que, en lugar de expulsar a sus hijos, contenga a sus hijos y llame a quienes están en el exterior y que vengan que vuelvan. Yo tengo el caso de un nieto que se fue hará 2 o 3 años a Miami a ver qué pasa. Hoy día está trabajando muy bien y bueno, como bien decís, hay gente que se cansa de la rutina diaria. Bien, Horacio,
Luego te voy a hacer llegar una posición desde Hierros Corrientes que está dirigida a todos los candidatos a gobernador para que lo difundas dentro de tu alianza. ¿Cómo no? Bien. Con mucho gusto, Bien. Toto. Muchas Y con gracias. la presencia de Horacio, un amigo de años, damos por terminado el programa de hoy y será hasta el próximo.